No, primero que todo, gracias por la invitación. Es un gusto volver a verlos y escucharlos después de ya hace rato que fui parte activa de los profesores en el Departamento de Ingeniería de Sistemas allá en la Norte. Y pues bueno, un poco sobre mí. Acabo de finalizar mi doctorado en Purdue University, aquí en Estados Unidos. Y mi campo de investigación es computación gráfica, visualización y todo lo que esto implica. Y bueno, cuando me extendieron la invitación para este webinar, con gusto la acepté y bueno, esperamos pues compartir unos buenos ejemplos de las tendencias que están ocurriendo en este año y que muy posiblemente van a ser parte activa en la siguiente década a nivel profesional en ciencias de la computación e ingeniería de sistemas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para comenzar oficialmente la presentación. Bueno. Perfecto. Entonces, en esta presentación inicial queremos dar una visión general sobre estas tendencias tecnológicas que desde el IEEE, que como saben es la asociación profesional más grande de ingenieros del mundo, se ha definido. IEEE, además de muchas cosas, pues de agrupar o de asociar todos los profesionales de ingeniería de todas las ramas, aunque comenzó con eléctrica y electrónica, pues ha ampliado su portafolio y su enfoque a muchas áreas del conocimiento. Es responsable, por ejemplo, de los estándares como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, y tiene estándares en seguridad informática, comunicaciones médicas, etc. Digamos que es una entidad que no solamente trabaja temas digamos, relacionados con la parte de los profesionales o de los profesionales de ingeniería, sino que también trabaja en investigación y desarrollo tecnológico y desarrollo de estándares constantemente. Una de las ramas que tiene, digamos que estas grandes ramas temáticas se llaman sociedades, es la sociedad de computación, que trabaja específicamente en todo lo que tiene que ver con área de computación, hardware, software, aplicaciones, esos temas, y anualmente publican una lista de tendencias tecnológicas de las que pues, ellos consideran que van a ser relevantes para en cada año. Entonces, de las 12 tendencias, nosotros vamos a enfocarnos en 7 que son principalmente las más relevantes o algunas de las más relevantes en el área de ciencias de la computación, ingeniería de sistemas. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo oficial a la charla. Entonces, la primera tendencia que ellos identifican es la tecnología de inteligencia artificial en el borde. ¿En el borde de qué? Cuando se habla de Internet de las cosas, y ustedes pues lo conocen, si no conocen el término, es esta tendencia de interconectar elementos que hoy en día no están conectados a la Internet o no son capaces de comunicarse. El ejemplo cliché es que la nevera pueda comunicarse con el supermercado para pedir algún elemento que no tiene, por ejemplo. Pero, o que la casa pueda conectarse con la electrificadora, por ejemplo, para poder arreglar o poder negociar el costo de la luz y tratar de utilizar elementos de alto consumo en horas valle, por ejemplo. O que cuando van a un centro comercial, su celular pueda conversar con las redes de los diferentes almacenes, especialmente en los que compran, en los que ya tienen un historial, y a partir de sus gustos, que ya conocen pues, por todos los temas de sus compras previas, puedan negociar algún tipo de descuento o algún tipo de promoción especial. Normalmente todas estas grandes operaciones se hacen en la nube. Su celular sabe quiénes son, o las redes de estos almacenes reconocen a su celular, suben a la nube, revisan en esas grandes bases de datos masivas que tienen y luego generan una oferta. El tema es que a veces la nube está muy lejos. A pesar de que digamos, a pesar de que la Internet podemos estar hablando de un par de segundos. Eventualmente, si las consultas son masivas, si estamos hablando, por ejemplo, de Smart Cities, por ejemplo,
donde tengas miles de sensores tomando constantemente datos, enviándolo a la nube, puede tomar tiempo, es costoso, porque la nube, uno de los elementos que más eleva los costos son todos los temas de comunicación. Entonces la idea es cómo podemos acercar a los dispositivos que no se tenga que ir hasta la nube, sino que en algún dispositivo previo, sea un servidor local o sea en los mismos equipos de red, se pueda hacer procesamiento de los datos que se están tomando para poder actuar de manera rápida. Entonces, ¿cómo incluir estos algoritmos de inteligencia artificial, redes neuronales, sistemas expertos, cosas de ese estilo? ¿Cómo se pueden implementar en elementos más pequeños, más cerca al dispositivo final, para que los tiempos de respuesta puedan ser mucho más ágiles? Entonces, esta es una de las tendencias que se puede hacer, que básicamente tiene que ver con cómo optimizar las operaciones matemáticas o todo el algoritmo detrás de esta inteligencia artificial para que pueda correr en dispositivos más pequeños, que no tienen tanto poder de cómputo o tanta memoria, con el fin de poder prestar un servicio más rápido, un servicio más ágil. Por ejemplo, que cuando llegue al supermercado, en vez de tener que ir a la base de datos completa, que se puede estar en cualquier lugar del mundo, de pronto con muy pocos datos, se cuenta con una red neuronal que pueda clasificarme como algún tipo de cliente específico y pueda darme unas ofertas rápidas, y básicamente personalizar el servicio lo suficiente para que yo me sienta especial, pero suficientemente rápido para que no se note un delay de, no sé, 10, 15 segundos, ¿no?, de diferencia. Entonces, este es uno de esos temas que se están trabajando ahora, que tiene que ver con sistemas embebidos, que tiene que ver con redes, que tiene que ver con inteligencia artificial y obviamente todo lo que tiene asociado con estadística y estos temas. Esta es una de esas tendencias que hoy en día ya se está trabajando. Augusto. Sí, ¿cómo están? Bueno, bienvenido primero de todo a todos los que han llegado. Me alegra mucho que tengamos un número tan interesante de participantes. Igual, en cualquier momento ustedes nos pueden hacer una pregunta y la iremos llevando para el final o las podemos responder en el momento de todo para lograr la mayor interacción. Recordemos que este es un momento en el cual ustedes pueden hacer las preguntas. La idea es irnos emocionando entre todos. Entonces... Perdón, estaba apagando la cámara. Mala gente, Pedro. Listo, entonces este tema de gemelos digitales y gemelos cognitivos me gusta mucho. Nosotros ya desde hace unos años hemos escuchado el tema de realidad aumentada, que es básicamente, digamos, colocarse un dispositivo, unas gafas, las primeras que escuchamos las de Google, que básicamente nosotros podemos ver el mundo tal cual lo vemos ahora, pero podemos colocar una capa de información. No sé, supongamos que nosotros veamos a una persona, podemos colocar, supongamos que nos diga el número de teléfono, el estado de la persona, nos puede, el más normal caso de uso de eso es en Estados Unidos, en lugares donde tenemos que enrutarnos, que nos diga cómo ir de un punto A a un punto B, cosas por el estilo. Podemos hacer búsquedas de información. Es algo que en realidad en los próximos años esperamos que se vuelva muy común en el día a día. Cada vez estas gafas se van volviendo más atractivas. Hay unas gafas inclusive que le mandan un rayo al ojo directo, de modo que no en la pantalla de la gafa no se muestra la información, sino que se refleja directo en el ojo. Entonces, por eso es algo muy, muy interesante. Por otro lado, está todo el tema de realidad virtual, que es básicamente me coloco unas gafas, que las gafas no me muestran, o sea, no me dejan ver la realidad, sino que me muestran un escenario completamente digital, en el cual
ya con las últimas gafas yo me puedo mover, las gafas entienden que yo me estoy moviendo con unas cámaras que tienen y me permiten interactuar, tienen unos controles que me permiten interactuar con el medio ambiente, con ese medio ambiente virtual, y ese es algo en lo cual en un principio el primer escenario en el cual empezamos a trabajar eso fue con videojuegos, pero más y más ese primer tema, que es el de realidad aumentada o el de realidad virtual, la industria dijo, ¿sabes qué? Hey, esto me puede apoyar en mi proceso del día a día para manejar mi empresa. Y eso a mí me parece que es bien interesante el momento en que la industria, y nosotros podemos empezar a afectar la industria local, a mejorar los procesos a través de tecnología y a pesar de, y en realidad hacer una diferencia. ¿Para qué? Para que puedan tener un proceso mucho más atractivo, puedan tener mayores ganancias, puedan tener mayor contratación y obviamente pues puedan hacer más productiva la región Caribe y Colombia. Entonces nosotros hemos estado trabajando con empresas aquí en Barranquilla alrededor de eso. ¿Y de qué se trata esto? Hagan de cuenta que ustedes son dueños de una empresa y ustedes, por lo menos como en esta diapositiva, ustedes tienen tres máquinas, digamos tres sistemas de aire acondicionado. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Entonces, hey, yo quiero saber cómo me iría a mí con un cuarto sistema de aire acondicionado. Yo voy a comprarlo, pero no sé exactamente qué potencia necesita ese aire acondicionado. No sé ese aire acondicionado cómo se va a interconectar con el resto de dispositivos que tengo yo. Entonces sí, yo puedo hacer unos cálculos y puedo cogerme una hoja de papel y puedo mirar los brochures de los aires, pero hay una cierta ventaja cuando uno ve las cosas en la realidad. Entonces uno se puede colocar estas gafas de realidad aumentada y las gafas de realidad aumentada entienden el escenario y ellos saben, uno le dice, listo, el aire acondicionado iría aquí. Entonces yo voy a crear una conexión de aquí para acá, voy a crear una conexión de aquí para acá, una conexión de aquí para acá. Ok, córreme la simulación. Cuando uno dice corre la simulación, ahí es donde viene la magia, ahí es donde viene toda la parte fuerte. Bueno, para la parte de visualización, definitivamente es una parte bien fuerte en ingeniería. Si no, Andrés me puede aquí insultar donde diga lo contrario, pero la parte también de generar el modelo matemático para que yo en mi aplicación pueda decir, listo, voy a colocar este aire acondicionado, supongamos que sea, no sé, de 10 toneladas. Entonces miremos a ver cómo está enfriando las habitaciones. Voy a colocarlo de 15. Quiero mirar cómo está interactuando con los otros aires. Todo eso es un proceso de toma de decisiones supremamente importante, en el cual desde el punto, con herramientas de realidad aumentada, con herramientas de modelamiento, estamos ayudando a una empresa a tomar decisiones para comprar tecnología, para mejorar procesos de producción, para mejorar procesos de mantenimiento, muy importante, para mejorar procesos de entrenamiento. De modo que si una persona llega a la empresa, lo primero que hace no es que hey, mueve la máquina de verdad, sino te creo una máquina en realidad virtual y te coloco escenarios en la cual tú puedes trabajar. Es bastante usado en la industria de la aviación, y más aquí en Barranquilla, en la costa, las empresas están necesitando este tipo de productos. Nosotros constantemente nos llega empresas que dicen, yo tengo un sistema de montacargas y yo necesito que mis empleados se entrenen o se certifiquen. Entonces, crearles un simulador con feedback, inclusive que cuando se mueva el montacarga virtual, la persona vea la retroalimentación. Todo eso son cosas que son muy, muy interesantes y que, a pesar de que son realidad ahora, van a ser cosas que en los próximos 10 años van a explotar. Van a ser cosas que todas las empresas a nivel de la costa van a necesitar este tipo de tecnologías. Aquí en la Universidad del Norte estamos trabajando para mejorar los sistemas de interacción con estas herramientas, en combinaciones con otros dispositivos. Tenemos un conjunto bastante interesante de gafas de diferentes vendors. Tenemos las HoloLens, tenemos
y ahorita se me escapan los nombres de las otras. De realidad aumentada, de realidad virtual, tenemos como 3 o 4 vendors diferentes. Las Oculus más nuevas que tenemos, que no necesitan ni siquiera estar conectadas, sino uno simplemente van dando y toda la capacidad de procesamiento está ahí. Entonces, eso son cosas muy, muy interesantes que les aseguro van a ser tendencia en los próximos 10 años. Dale, Pedro. Andrés. Dale, Andrés. Ok, bueno, entonces la siguiente tendencia involucra lo que es la inteligencia artificial y sistemas críticos. Antes de comenzar a hablar sobre esto, recuerden hace aproximadamente 20 años, Steven Spielberg lanzó su famosa película Inteligencia Artificial, en donde la trama principal era sobre si un robot tenía el conocimiento y la conciencia de poder sentir amor y primero recibirlo y también expresarlo de la misma forma y corresponder con los humanos. Esto es un problema que muchos investigadores tienen en mente. Si una entidad inteligente, llámese un programa, llámese un robot o cualquier cosa que podamos fabricar, si en el futuro puede ser capaz de tener conocimiento, pero al mismo tiempo puede tener la capacidad de tener conciencia. Ahora, esto suena muy filosófico y ciertamente proviene de la filosofía. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ser intelectuales y conscientes. La pregunta que tenemos es, ¿podemos transmitir esa capacidad de tener raciocinio y de poder tener un sentido de existencia a las máquinas? Bueno, resulta que es un tema abierto de investigación y obviamente, como mucho tema polémico, hay voces a favor, hay voces en contra. Nosotros como ingenieros de sistemas o como científicos de la computación, ¿qué labor tenemos? Bueno, nuestra labor es construir tales sistemas, independientemente de la capacidad de conciencia, pero necesitamos que sean expertos en áreas específicas. Y gracias a las nuevas tendencias que hay de aprendizaje de máquina, bueno, mejor conocidas como Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, estamos llegando al desarrollo o al diseño de sistemas que están tomando decisiones de manera autónoma y sorpresivas y aún no sabemos la razón por la cual están aprendiendo a tomar tales decisiones. Entonces, esto es un campo en donde la inteligencia artificial y los sistemas críticos son importantes, porque primero como desarrolladores y como diseñadores de tales sistemas, tenemos que estar pendientes de la forma como aprenden estos sistemas, qué están aprendiendo y cómo están reaccionando. Y en segundo lugar, si estamos entrenando tales sistemas para que sean críticos, debemos testearlos masivamente y en situaciones de alta presión, lo que nosotros como humanamente diríamos estoy bajo presión, tendríamos que trasladar el mismo escenario a un sistema computacional y mirar cómo reacciona. Les doy un ejemplo. Hoy en día ya hay lugares en donde hay cirugías que son a distancia. Tú como un paciente vas al quirófano, te dan la anestesia, pero no hay muchos doctores, el cirujano no está presente. Es un robot que es intermediario entre el cirujano y tú. Yo en lo personal todavía no confío mucho en esos sistemas, pero hay gente que sí lo hace. Y es necesario que ese robot que está reaccionando a través de que a distancia un médico lo está operando, estos robots también tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Porque si el doctor que está a distancia toma una mala decisión o hace un movimiento que no es adecuado de acuerdo al tratamiento que se esté realizando o al procedimiento, el robot o la máquina tiene que reaccionar, puesto que la vida del paciente está en riesgo o puede estar en riesgo. Entonces, estos son sistemas críticos y en este caso, en situaciones de vida o muerte para el paciente. De la misma forma, hay sistemas que reaccionan ante catástrofes naturales que pueden ocurrir. Es algo que ocurre también en los sistemas aéreos, en los aviones. Hay mucho sistema inteligente por debajo de lo que uno como pasajero ve. Inclusive hay sistemas que son independientes de la labor del piloto. Por ejemplo, hace unos 2 años hubo un problema con una serie de Boeing 737, 767, no me acuerdo muy bien. Y al final los análisis resultaron que uno de los computadores internos estaba tomando decisiones y estaba evitando que el piloto pudiera reaccionar a corregir el curso del avión.
lo que ocasionó grandes problemas, hubo muchas pérdidas humanas y económicamente hablando, Boeing tuvo que suspender la producción de tales aviones. ¿Y todo por qué? Por un mal diseño o una falta de testeo de un sistema crítico. Entonces nosotros, de nuevo, como desarrolladores, ingenieros, científicos de la computación, estamos presentes ahí para diseñar, para probar y mirar que están aprendiendo estos sistemas de tal forma que cuando sean desplegados a nivel comercial o a un uso masivo, usen la información de una manera adecuada y sean, no podría decir intolerante a fallos, porque los fallos van a ocurrir, pero al menos nosotros estar seguros de que esos fallos van a ocurrir con la menor probabilidad posible. ¿Ok, Pedro? Perfecto, gracias. Bueno, con todo este tema de la pandemia, por ejemplo, estamos hablando de los drones de distribución. La utilización de drones para hacer domicilio, ya no depender exclusivamente de humanos en bicicleta o motocicleta o auto para poder hacer distribución de bienes. Digamos que esto ya se ha venido discutiendo desde hace un tiempo, incluso pues de los grandes, Amazon y compañía, ya han trabajado, ya han hecho experiencias de este estilo, pero todavía no ha podido ser masificado. Este dron que vemos acá en la foto es un dron diseñado por Google, que exacto, que hace parte de la convocatoria de Google X, que se llama Wing. Y como lo ven, tiene tanto despegue vertical, que es de las grandes ventajas del quadcopter, pero que obviamente eso le reduce su autonomía de vuelo, porque depende únicamente de las hélices, que obviamente consumen energía para poder mantenerse en vuelo. Por lo tanto, tiene una autonomía normalmente son autonomías de media hora y de de pronto unos 10, 15 kilómetros, ¿no?, de distancia. Pero este diseño, por ejemplo, incluye ya también el uso de despegue vertical, pero puede cambiar rápidamente a las propiedades aerodinámicas de tener alas, donde solamente utiliza dos motores y todo el tema del mantenerse en vuelo lo tiene las alas. Entonces puede viajar distancias mucho más largas, gastando menos energía, y eventualmente pues podría hacer muchas más entregas. Entonces digamos que todos los aspectos relacionados con logística, cómo se podría eventualmente hacer estos temas de distribuciones en una ciudad, y no pensando de pronto en la ciudad americana promedio, que son áreas muy grandes, normalmente edificios muy pequeños, edificios de máximo 3, 4 pisos, porque mucha del material de construcción es madera para muchos de estos temas, entonces no pueden ser edificios tan altos, solamente el centro normalmente es lo que más tiene, donde hay mucha casa, entonces donde básicamente una área de densidad poblacional muy pequeña. Es relativamente pensable que el dron llegue a tu casa a llevarte algo, pero en países donde de pronto la densidad es mucho más alta, y pues pensemos en nuestras ciudades, donde hay muchos más edificios muy altos, comunidades muy grandes, ¿cómo podría hacerse ese tema? Incluso pues los temas de navegación ya se complican de entrada pues por los edificios altos, que de pronto generan corrientes que de pronto podrían alterar estos patrones de vuelo. Entonces ya ahí hay problemas. Y si se masifican estos servicios, ¿cómo se garantiza la seguridad de los transeúntes si llega a ocurrir un accidente? Que van a ocurrir accidentes cuando se masifique esto. Entonces, se chocan dos drones, obviamente se caen. ¿Qué pasa? ¿Cómo se evita? ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que debe haber? O en el caso de que ocurra, si caen, o para evitarlo lo más que se pueda. Entonces, ahí entramos incluso nuevamente a los temas de inteligencia artificial en dispositivos pequeños de cómputo y en sistemas críticos, que en este momento el vuelo de un dron se convertirá en un sistema crítico. Entonces, no solamente el diseño, sino todo el tema de la inteligencia que estos aparatos tienen que tener para poder realizar su tarea de la mejor manera, adaptarse a los cambios, y cómo enfrentarse a situaciones críticas
de manera efectiva, o el mal funcionamiento de un motor, eventualmente va a pasar. O si se tienen suficientes sensores, algoritmos que puedan predecir que en efecto el motor no está funcionando bien y entonces antes de que suceda, poder comenzar a detectar esas anomalías antes de que definitivamente lleven a un error o un error crítico. Entonces, estas son áreas en donde nuevamente hay sistemas embebidos, hay inteligencia artificial, eh, hay todos unos temas de optimización de rutas, porque entonces si ya no es, si hay demasiados drones en el aire, muy seguramente va a necesitar, o se va a necesitar crear rutas, em, rutas virtuales por donde estos aviones tengan que pasar, muy parecido a como se hace con los aviones comerciales. Entonces, estas todos son definitivamente áreas en las que es importante que de la ingeniería de sistemas se participe en el desarrollo. Bueno, nada, vamos a hablar sobre un tema bien interesante, bien pasional, que es el tema de habilidades cognitivas. Yo dicto la clase de introducción a la ingeniería de sistemas por lo menos este semestre estoy dictando a un grupo de estudiantes y nosotros uno de los temas que estamos trabajando es este tema ético de que dado que el programador está pues el programador está escribiendo los algoritmos que van a tener que seguir estos robots, a pesar de que hasta el momento los robots, digamos, tienen cierta capacidad de adaptarse al medio ambiente. Por lo menos, no sé si ustedes han escuchado este robot de Boston Dynamics, que parece como un perrito que lo ponen a ir de un punto A a un punto B y logra evitar los obstáculos. Inclusive hay un video en el cual digamos, está jalando como un pequeño carruaje con una persona. Entonces él entiende que está jalando eso, entiende que hay una fuerza hacia abajo, entiende que le está costando más moverse, entonces genera un impulso más grande a la hora de hacer el trabajo. Pero todavía todavía tú tienes que decirle que vaya del punto A a punto B. Inclusive en un mejor escenario que tú le dices que revise un área, ahorita lo están utilizando para revisar áreas, digamos, petroleras en el norte de Rusia, que normalmente tiene una temperatura bastante baja. Entonces, pues nada, manda el robot con una cámara y él lo que está haciendo es revisar la tubería, kilómetros de tubería, y obviamente el ruso que antes hacía eso está tomándose un chocolate ahí en la oficina esperando que el robot vuelva. Pero inclusive haciendo en eso, el robot está programado. El robot sabe una ruta que tiene que seguir o tiene un área y sabe con qué algoritmo hacer el mapeo de un área específica, sabe qué tiene que hacer porque le programaron qué tiene que hacer cada vez que llega a un punto, sabe qué tiene que hacer porque le programaron qué pasa si hay una anomalía. Todo eso significa que el algoritmo, que un programador tuvo que diseñar ese algoritmo y tuvo que decirle qué hacer en caso de qué hacer en caso de esto, qué hacer en caso de esto, dándole y obviamente con cierta capacidad de adaptarse. Pero, ¿qué pasa? Y eventualmente, cuando nosotros pensamos en un robot en el cual podamos interactuar todos los días, es un robot que sea capaz de adaptarse. Un robot que entienda posiblemente que, no sé, sea un robot que está conmigo todo el tiempo, que entienda cuando estoy de buen humor, cuando estoy de mal humor, cuando quiero, no sé, quiero ver televisión, cuando necesito algo, que entienda las situaciones familiares, y para eso necesita el robot una alta capacidad cognitiva. Eso es una combinación de visión por computador, de machine learning, que apenas estamos empezando a desarrollar. Un profesor de la universidad estaba trabajando, es especializado en visión por computador, y estaba trabajando, la otra vez nos dio una conferencia que él estaba desarrollando un algoritmo para que a través de una cámara él detectara qué plato colombiano estaba cocinando. Entonces él empezaba a cocinar y la idea es que el robot, en vez de decirle, mira, si el robot tiene la receta,
después que el robot entendiera, listo, está cocinando esto, mira, se saltó un paso, mira que se te va a quemar esto, mira que entonces, ¿eso de qué significa? Él tiene en general el marco de lo que nosotros tenemos que hacer o de la receta esta que estamos trabajando, pero él tiene que entender, mira que se le está quemando esto, mira que no le echaste la suficiente sal, mira que esto, mira que lo otro. Inclusive estamos hablando de un robot o de un sistema en el cual nada más está basado en una cámara y en un sistema de speakers y posiblemente, no sé, en el mejor de los casos conectado a la estufa para manejar la temperatura. Entonces miren que ahí ni siquiera estamos hablando de colocarle un cuerpo físico a ese robot, sino estamos hablando simplemente de una cámara y visión por computador. Pero ¿cómo nos ayudaría eso? ¿Cómo nos ayudaría un robot que esté pendiente de nosotros, que nos ayude, que nos ayude cuando estamos manejando, que nos ayude cuando estemos cocinando? Esos son retos increíbles, son retos que los matemáticos, los ingenieros de sistemas, la gente de visión por computador, o sea, toda esa gente está trabajando para poder generar eso. Obviamente apenas le colocamos un cuerpo físico, así como el que vemos en la presentación, empiezan algunos miedos que son, desde mi punto de vista, a veces bien fundados. No sé si el robot posiblemente, si yo le diga que no me quiero levantar y él considera que yo me voy a levantar, entonces me va a coger y me vaya a levantar de un solo golpe y me mande al baño. O pues cosas peores como las películas posiblemente nos meten en la cabeza. Pero esos son retos esos son cosas que van a llegar. Entonces nosotros los ingenieros de sistemas somos los que vamos a moldear ese futuro. Nosotros los ingenieros de sistemas vamos a moldear la tecnología que va a hacer que el futuro que está llegando llegue de la mejor manera. Vamos a hacer nosotros a través de visión por computador, a través de modelos, a través de planeación de vuelos de drones, a través de todo eso nosotros vamos a lograr eso, vamos a generar herramientas y herramientas que no solamente logren afectar a las personas que posiblemente tengan la capacidad económica para poder acceder a ellas, sino a personas que en este momento no tengan una capacidad económica. Esas herramientas tienen que ser democráticas. Por eso el ingeniero de sistemas tiene que entender el contexto social en que está trabajando, tienen que entender que tienen que apoyar a las empresas locales, tienen que entender que tiene que apoyar el trabajo de las personas, tienen que entender que no va a llegar a una empresa y va a decir, listo, voy a meter este robot y no me importa que voten estas personas. Tienen que entender que es importante que las nuevas tecnologías lleguen para aportar empleos, no para reducir empleos. Todas son cosas que, además de estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad del Norte, es complementada siempre con filosofía, con ética, con materias que te ayudan a entender el contexto social en que tú estás trabajando, de modo que no seas solamente un técnico, sino que seas un humano que sea capaz eventualmente de ir afuera, aplicar la parte técnica con un contexto social, que es una de las fortalezas de la Universidad del Norte. Pedro, Andrés. Ok, bueno, para el tema de aprendizaje de máquina defensivo, debemos darnos cuenta y aceptar una realidad, y es que todos nosotros, independientemente que seas un estudiante de colegio, un estudiante universitario, un profesor universitario o un profesional de cualquier otra carrera, nosotros hacemos parte de un gran experimento en el cual estamos dándole mucha información a las empresas que procesan y toman decisiones económicas al respecto. Por ejemplo, cuando tienes un dispositivo móvil y encuentras aplicaciones gratis, como la gran mayoría de servicios de Google, por ejemplo, no son del todo gratis, de hecho estamos pagando por esas aplicaciones, pero no con dinero, sino con nuestros datos y en ocasiones con una ligera invasión a la privacidad. Es por esa razón que aplicaciones como Google Maps, Waze y otras más son capaces de dar información real, información certera, y que es información que es útil para nosotros. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros le estamos alimentando a estos sistemas. Y por tal motivo, es importante que estas grandes empresas
las que trabajan con este tipo de modelos, sean capaces de reaccionar o de entrenar sus propios modelos de tal forma que puedan evitar que el uso malintencionado de estos datos, o más bien que el envío malintencionado de estos datos, afecten el desempeño correcto de los modelos de machine learning, de data mining y redes neuronales. Les doy un ejemplo que ocurrió este año en Alemania precisamente. Un artista se dio cuenta que en Berlín la aplicación de Google Maps le estaba indicando que había un alto sector con tráfico, porque estaba manejando y pues quería evitar el tráfico. Pero resultó que cuando él se acercó a esas avenidas donde Google Maps decía que había mucho tráfico, en verdad no habían carros. Lo que había era mucha gente caminando, pero no había tráfico. Entonces, y este es el problema cuando la gente tiene mucho tiempo disponible y nada que hacer. Él consiguió 99 celulares y una carretilla y comenzó a caminar, puso todos los celulares configurados de tal forma que estuvieran emitiendo su ubicación GPS y simplemente se puso a pasear los celulares por el centro de Berlín. No, recuerden, 99 celulares, todos en una carretilla, indicando su ubicación GPS. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él creó un trancón, sin carros, sin gente, simplemente con 99 celulares en una carreta dando vueltas por el centro de Berlín. Ahora, ¿por qué es esto relevante? Primero, porque afectó la movilidad de mucha gente en tiempo real, mucha gente que evitó meterse por el centro de Berlín para evitar el supuesto trancón, que no existía, por cierto. Y segundo, evidenció una vulnerabilidad muy grande que tienen estos sistemas, y es que ese procesamiento real puede ser manipulado. Y en este caso, para afectar la movilidad de las personas. Lastimosamente, hoy en día estamos viendo otras cosas. Puede ser utilizado para influenciar la mentalidad política, puede ser utilizado para afectar la imagen de un negocio, puede ser utilizado para afectar inclusive la imagen de una persona que nada tiene que ver, que nada está haciendo, que simplemente está existiendo y de un momento a otro está siendo víctima de trolls, de bullying en redes sociales. Entonces, estos sistemas deben defenderse a sí mismos de los datos maliciosos que buscan afectar el desempeño correcto de estos sistemas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos dos opciones. La primera, recogemos toda la información, la analizamos, la limpiamos, lo que significa que alguien va a tomar unas decisiones con respecto a la integridad de esos datos, y eso toma tiempo, porque no estamos hablando de un archivo de Excel con 100 columnas, estamos hablando de millones de filas, millones de columnas que necesitan ser procesadas una por una. Ok, esa es una opción. O la segunda es que los mismos sistemas que están aprendiendo sean capaces de identificar cuáles son los datos que no van a contribuir en el aprendizaje correcto de estos sistemas. Entonces, esto es un tema muy interesante para los que estén interesados en seguridad virtual. Inclusive se puede utilizar para algo de encriptación, se puede utilizar para la verificación de análisis, información médica, para información de transporte. Y es un área activa. Muchas personas están investigando esto, lo que significa que hay una muy buena cantidad de contenido intelectual de modelos matemáticos que eventualmente necesitan ser implementados y ser puestos a prueba en entornos reales, ya sea en un campus universitario, en un laboratorio de investigación o inclusive en un experimento masivo en una ciudad, simplemente para ver cómo reacciona y poder nosotros aprender lo que estos sistemas están aprendiendo también. Listo. La última tendencia, digamos, bueno, de las de Triple que vamos a trabajar en esta presentación es la computación cuántica. Igual esto no es nuevo. La computación cuántica pues viene desarrollándose y en los últimos años ha crecido muy rápidamente. Es un paradigma de computación completamente diferente al que contamos actualmente, que todavía lo heredamos de los años 40 del modelo de von Neumann. Pero la computación cuántica está llegando a un punto en el que ya está pudiendo ser utilizada. Incluso, pues, nuevamente, los grandes, IBM, Google, Amazon,
tienen computadores cuánticos y están comenzando a prestar servicios, a alquilar estos servicios, aunque esta tecnología todavía está un poco en pañales, tanto en la parte de hardware, apenas estamos comenzando a desarrollar procesadores cuánticos suficientemente grandes para resolver problemas reales fuertes, y por otro lado la parte algorítmica. Y esa es la parte quizá que es la que está todavía aún más atrasada. Hemos demorado unos 60 o 70 años desarrollando algoritmos que trabajan con este esquema, con el esquema binario tradicional con el modelo basado en transistores con puertas lógicas binarias. Y hemos logrado resolver muchos problemas, pero hay problemas muy complejos que simplemente toma demasiado tiempo resolver por la naturaleza de la máquina, de la electrónica y la máquina de cómputo que tenemos. Pero cuando pasamos al mundo cuántico, al mundo de la computación cuántica, tenemos toda una manera diferente de procesar datos, de trabajar con incertidumbre que no tenemos en el mundo binario, que permite resolver estos problemas que mencionaba ahorita, que son los famosos problemas NP, los problemas que no se pueden resolver en tiempo polinomial, o sea que básicamente toma mucho tiempo resolverlos cuando la cantidad de datos aumenta. Pero con computación cuántica se pueden resolver mucho más rápido y mucho más fácil. El tema es que apenas estamos comenzando a aruñar la superficie de esto. Apenas estamos comenzando a pensar cuáles son esos problemas clásicos muy complicados de resolver, que con el cambio de paradigma de computación se pueden resolver más fácilmente. Entonces ya no pensar en bits, sino en qubits, no pensar en ceros y unos, sino pensar en los diferentes estados los diferentes estados de información que puede mantener este qubit y el conjunto de qubits. Entonces, esta es la manera, y esta es una tendencia que tanto a nivel de hardware tiene a los físicos teóricos y a los ingenieros electrónicos y mecánicos trabajando muy fuertemente en esto, pero también la parte algorítmica tiene todo un potencial, la parte de sistemas de computación y de matemáticas tiene todo un potencial enorme de desarrollo para poder diseñar los algoritmos que aprovechen al máximo esta nueva forma de hacer cómputos, esta nueva manera de utilizar hardware. En este momento estamos en los años 50 de la computación cuántica, donde todavía estamos hablando de estos armatostes enormes, ¿no?, que necesitan nitrógeno líquido para poder mantener estos computadores o este hardware andando. Pero eventualmente, y como todo es cuestión de tiempo y dinero, y ya hay dinero y ya hay interés, o sea que es solo cuestión de tiempo, vamos eventualmente a seguir comprimiendo, y en un par de décadas muy seguramente la computación cuántica va a ser el modelo de computación predominante. Entonces, muy seguramente, o para esa época, tenemos que haber aprovechado, dejar de pensar en algoritmos que se basen únicamente en un pensamiento binario de verdadero o falso, de 0 o 1, y mutar o evolucionar hacia la utilización, el aprovechamiento completo de esta nueva manera de representar datos para solucionar problemas de manera mucho más eficiente. Esto está sucediendo hoy. Cómo reducir la complejidad de los problemas a través de un cambio de paradigma, aprovechando los modelos o el nuevo modelo de computación cuántica. Bueno, eventualmente hay otras tendencias, digamos, dentro de esta lista que propone IEEE, que están, por ejemplo, producto de interfaz de aplicaciones con memoria no volátil. Esto tiene que ver con los famosos memristors que fueron desarrollados en la última década. Es básicamente un nuevo tipo de elemento electrónico que sin necesidad de corriente, sin necesidad de una fuente, sin necesidad de una batería. Esto es supremamente, y son pues componentes electrónicos rápidos, ¿no? Entonces esto permitiría, por ejemplo, que su computador, o sea, cuando ustedes dieran la corriente y cuando volvieran a encender, toda la información que estaba en la RAM automáticamente aparece. O sea, su computador tiene tiempo de carga 0. Automáticamente toda la información de la RAM quedaría congelada en el tiempo, y cuando simplemente prenden, simplemente le dieron energía y pueden continuar
casi que podrían continuar el proceso que venían haciendo de manera inmediata, con tiempo de carga cero. Bueno, los temas de manufactura aditiva, de igual eso, pues todo el tema relacionado con impresión 3D, pues simplemente sigue evolucionando, ya buscando nuevos materiales, nuevas maneras de aumentar la resolución de la impresión y todos estos temas. Inteligencia artificial y aprendizaje de máquina aplicada a ciberseguridad. Entonces, que incluso está un poco relacionado con el tema de los sistemas críticos, todo el tema de detección de fraudes, patrones de ataque, si es en red, o detección de fraude, por ejemplo, en sistemas financieros. Entonces, cómo la inteligencia artificial definitivamente tiene un impacto en estos sistemas para poder apoyar temas de ciberseguridad e incluso poder detectar patrones anómalos que no hayan sido programados. Por ejemplo, cuando aparece un virus nuevo, justamente esto es lo que espera, que el sistema de inteligencia artificial podría detectar esos comportamientos e identificar un virus incluso antes de que se haya analizado y agregado a la librería de los antivirus, por ejemplo. Pero yo creo que vamos a cortar aquí y vamos a dar espacio para las preguntas que veo que ya comenzaron a fluir. Okay. Antes de que se nos acabe el tiempo. Igual, otra vez, muchas gracias por participar. David Salgado pregunta, buenas tardes, ¿hay alguna tendencia relacionada con el desarrollo de videojuegos además de la realidad virtual? Le voy a dar dos respuestas rápidas. Una, la con la que yo trabajo, y otra con la que Andrés, más enfocada al trabajo de Andrés. Desde el punto de vista de nosotros en ingeniería de sistemas, todo el tema de videojuegos últimamente se ha vuelto una realidad que para las empresas, las universidades, los colegios, las instituciones del gobierno se han dado cuenta que uno de los mejores métodos para llevar un mensaje a las personas es a través del desarrollo de videojuegos. Entonces, ¿por qué? Porque un juego es algo que motiva a las personas a seguir trabajando, y si tú trabajas una idea continuamente, pues la idea es que la asimiles, ya sea conciencia ciudadana alrededor de algún tema de limpieza, algún tema de corrupción, algún tema del no bullying. Entonces, nosotros hemos venido trabajando fuertemente sobre las estrategias para poder coger una idea y volverla un juego. Eso se llama gamificación. Es un área muy interesante que nosotros experimentamos en nuestro día a día, inclusive con temas de que nosotros creemos que no son juegos. Inclusive pensemos en los puntos que adquirimos cuando vamos a un supermercado y nosotros damos la cédula. Eso tiene un tema de gamificación, nos muestran unos puntos, con esos puntos después podemos comprar algo, y en realidad ellos pues obviamente lo que están queriendo es obtener nuestros perfiles. Entonces eso es una estrategia de juego que están aplicando para eso, y nosotros como ingenieros de sistemas cada vez estamos más enfocados a hacer ese desarrollo de juegos. Precisamente antes de empezar la conferencia, Andrés y Pedro compartieron en sus redes sociales un lanzamiento que acaba de hacer Unreal, que es uno de los motores de videojuegos más populares, para bien interesante, el Unreal 5, el Unreal Engine 5, que trabaja de una manera única el tema de las luces. No sé si Andrés quiera dar un poquito más de información alrededor de eso. Sí, claro, y voy a ser conciso dado el tiempo que tenemos. Bueno, precisamente computación gráfica es mi tema de experticia en investigación, y sin duda alguna este año va a ser muy interesante, sobre todo en lo que respecta a la nueva generación de consolas de videojuegos. El año pasado la nueva Xbox Series fue anunciada, y también el PlayStation 5 ya está siendo promocionada. Todavía no sabemos mucho sobre sus arquitecturas, pero sí algo que podemos saber es el tipo de generación de gráficos que estas consolas tienen. Esta imagen que ven aquí, por ejemplo, es precisamente como Augusto mencionó, es una imagen de uno de los demos que tiene Unreal Engine,
la quinta versión de este motor gráfico para el desarrollo de videojuegos que va a estar presente para las nuevas consolas de videojuegos. ¿Cuál es una de sus nuevas características? La generación de imágenes fotorrealistas en tiempo real, lo cual es imposible bajo el modelo computacional clásico que utilizamos en el día a día, pero gracias a las nuevas tarjetas de procesamiento gráfico y al uso de computación paralelizada es posible generar este tipo de imágenes y con alta fidelidad, al punto de que es difícil identificar si una imagen fue generada de manera computacional o si fue una fotografía tomada directamente de la naturaleza. Entonces, sí hay tendencias, inclusive hace unas cuantas semanas, el SIGGRAPH, que es una de las conferencias más importantes en computación gráfica, anunció los artículos de investigación aceptados y la gran mayoría de ellos están enfocadas a la generación de imágenes reales en tiempo real. Entonces, esto ya es una realidad. Ya para tener ese tipo de calidad de imágenes no es necesario ir al cine. Con una consola de videojuegos, entre los próximos años va a ser más que una realidad y van a ser gráficos 100% interactivos y bueno, van a estar a la mano. Y toda la tecnología y los modelos que hacen esto posible son precisamente los modelos que están surgiendo como de Machine Learning y de redes neuronales. Listo. Muchas gracias. Igual si hay preguntas, o sea, si a David tiene alguna otra pregunta, por favor puede hacerla. Roberto Mario Acuña nos pregunta, ¿la computación cuántica qué tanto podría cambiar el paradigma actual? ¿Podría llegar en manos de una persona promedio? Hasta donde yo entendía, no es necesaria para cosas sencillas o uso de persona promedio, incluso a futuro. No sé qué tan cierto sea. Es bien interesante esa pregunta. Bueno, primero la primera, ¿qué tanto podría cambiar el paradigma actual? Ahora mismo, bueno, cuando salieron los primeros computadores de computación cuántica, resulta que se entendió que esos computadores, a través de los nuevos paradigmas que traen, van a poder romper los algoritmos de seguridad con que nosotros trabajamos en cuestión de segundos o minutos. Esos algoritmos están basados sobre unas ideas o el paradigma actual binario, y la computación cuántica inmediatamente destrozaría toda nuestra seguridad sobre la cual trabajamos los bancos y todo el tema de criptografía. Entonces, ahora mismo el área de criptografía está trabajando fuertemente en poder trabajar de poder trabajar los algoritmos post-cuánticos. Exacto, post-cuánticos. Entonces, lo que dijo Pedro alrededor de tecnología cuántica es lo que ustedes imagínense. Imagínense que ahorita nosotros en tecnología cuántica estamos como estaba la tecnología o los computadores que tenemos ahora en 1950. Unos computadores que estaban posiblemente en alguna universidad por ahí, en ese tiempo las universidades o en el ejército, y son cosas que la persona del día a día no había... no lo afectaba. Eventualmente esos grandes computadores cuánticos van a reducirse de tamaño, y en la medida en que se reduzcan, la gente del común va a encontrarle usos a esa tecnología, usos comerciales, usos de seguridad. Entonces, solamente cuando eso empieza a reducirse es que los usos para la persona del común va a ser verdad. Jaime Josué Ramos pregunta, como departamento de sistemas, ¿cómo se afronta esos retos relacionados con estas tendencias? El ingeniero de sistemas es un ingeniero que tiene que estar todo el tiempo en un proceso de autoaprendizaje bastante fuerte. Nosotros en el departamento tenemos un cuerpo de profesores que trabajan muchas de estas áreas. Tenemos un profesor de criptografía que está trabajando en el área de estos algoritmos postcuánticos. Tenemos
un cuerpo bastante fuerte en el área de Machine Learning, inteligencia artificial, hacer el tema de predicciones. Bueno, Elías, el niño que está aquí, nos acompaña en esta reunión, es un experto en su área, en el área de analítica de data. Y tenemos profesores expertos en redes, tenemos profesores expertos en gamificación, tenemos profesores expertos en el área de seguridad, como Pedro, en el área de seguridad y mantenimiento de la privacidad. Y en realidad tenemos y todo ese cuerpo de profesores está dispuesto a afrontar estas tendencias y a seguir trabajando con ellas. Nosotros, es importante, nosotros como profesores de la Universidad del Norte siempre estamos enfocados hacia el área de docencia, la cual nos apasiona mucho, pero también hacia el área de investigación. Nosotros constantemente estamos en un trabajo de investigación, de actualizarnos en el estado del arte y de impulsar ese estado del arte hacia adelante. De ese modo, le aseguramos que a ustedes como estudiantes nunca una tendencia los va a sorprender, sino que siempre va a haber un profesor ahí para acompañarlos en la medida en que ustedes demuestren, como lo están demostrando ahora, el impulso de querer aprender. Además que en la universidad contamos con los recursos físicos para poder investigar en todas estas áreas, en tema aditivo, en sistemas embebidos, en videojuegos, en analítica, en robótica, en Internet de las Cosas, realidad virtual aumentada y mixta, programación móvil. O sea, en todos estos temas tenemos todas las herramientas y los equipos para poder apoyarlos en esto, sin incluir todos los temas pues, de bibliotecas digitales, con los artículos, con los libros y este tema. Tenemos ese laboratorio que hemos armado con el esfuerzo del departamento y de la universidad. Es un laboratorio que en realidad un laboratorio que nos enorgullece bastante y le da al estudiante que quiera la posibilidad de poder ir a experimentar. Si tiene alguna pregunta, va a tener un experto al lado suyo para poder responder. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Supongo que al momento de implementar una tecnología se tiene en cuenta cómo afecta esta a la economía. En el caso de los drones de entrega, ¿no sería un cambio muy vertiginoso en algunos países? Por ejemplo, en Colombia, donde empresas como Rappi cuentan con una gran cantidad de Rappi. Sí. A ver, el desarrollo de la tecnología es un tema muy interesante. Primero hay un desarrollo tecnológico, después ese desarrollo tecnológico se va madurando y llega un momento en el cual ya los vectores comerciales empiezan a mirar, ok, ese desarrollo tecnológico, ¿cómo lo podemos implementar? Entonces, es como decir el tema de los drones. El tema de los drones ya lleva años, pero poco a poco se fueron volviendo más económicos, más mantenibles, con mayores rangos y que puedan cargar más peso. Entonces, en ese momento, la gente de entregas dijo, listo, entonces vamos a hacerlo, vamos a empezar a hacer entregas por drones. No quiere decir que todas las entregas de momento van a ser por drones, pero sí es un posible vector de cambio. No es el único, pueden hacer también el tema de mantenimiento de redes, visualización de redes por drones. Pero la pregunta que tú nos estabas diciendo es bien interesante. O sea, esa última parte, el tema social, y ese es algo en lo cual nosotros nos esforzamos bastante. ¿Cómo podemos implementar una tecnología de modo que no afecte empleos? Eso es un tema en el cual los ingenieros están esforzándose todo el tiempo y si afecta un empleo, la idea es que posiblemente, si se afecta un empleo, la idea es que se cree otro empleo que sea por lo menos el encargado de manejar los drones, de administrar los drones, de control, de reparar los drones. Mantenimiento. Entonces, posiblemente no se mantengan el mismo tipo de empleo, pero sí se va a mantener el número de empleados disponibles. Mira, aquí Juan Sebastián nos dice que Rappi ya está empezando con pilotos de drones en Medellín. Este tema de los empleos es muy importante. En Estados Unidos, uno de los
las principales tecnologías disruptivas va a ser cómo manejar los camiones estos que tienen que cruzar el país con estos camiones que se manejen solos. ¿Por qué? Porque eso, obviamente el factor humano tiene un alto costo, y además de eso, como son carreteras bien planas en las cuales dura mucho tiempo viajando, hay muchos problemas de microsueño. Obviamente eso trae una preocupación para una gran infraestructura de personas que están en ese gremio de transporte, pero la idea es que eventualmente, como dice Pedro, todo el tema de mantenimiento de estos camiones y reabastecimiento va a ir cambiando los empleos que se van pasando los empleos básicos que están pasando, posiblemente van a volverse unos empleos de mejor paga en el mantenimiento de estos camiones. Algo para extraer. Depende de su mayor direccionamiento positivo. Una gestión apuntada, aclarar que los esfuerzos en actualizaciones de actualizaciones no son para echar gente, sino para que ellos realicen. Sí, exacto. Ese es un muy buen punto, y precisamente por eso la Universidad del Norte, además de ver, digamos, cuando ustedes estudian aquí, además de los créditos que se gastan en materias tecnológicas o materias del currículo de ingeniería de sistemas, hay un fuerte porcentaje en el tema de filosofía, en el tema de ética. ¿Que eso nos va a volver inmediatamente éticos? No, pero nos van a dar fundamentos para cuando tengamos que tomar decisiones que afecten personas. ¿Por qué? Los ingenieros de sistemas son y van a ser a futuro los mayores, los que verdaderamente van a impulsar la tecnología, y de nosotros depende que esa tecnología a futuro vaya a ser usada para crear empleos o para dejar personas sin empleo. Y nada, esa es la realidad, y esa es nuestra responsabilidad a futuro. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten sin problemas, dudas, cualquier comentario que ustedes tengan, cualquier duda, no se preocupen, aquí estamos para respondérselas. Ninguna pregunta muy básica, les aseguro que con preguntas básicas es que la humanidad ha llegado a donde está, así que no, aquí estamos para ustedes. Si ustedes quieren preguntarle algo también, inclusive sobre temas de becas, sobre temas de ingreso, aquí tenemos a Jesús, que está en esa área. Tenemos a Ludi, que es nuestra coordinadora del departamento, que siempre está ahí para resolver temas de los estudiantes, y obviamente tenemos a Elías, que es el director del departamento, que está para ir para ustedes. Ok, muchas gracias. Veo una pregunta. Muchas gracias, Augusto, Pedro, Andrés. Súper interesante la charla. Creo que es completamente pertinente para los tiempos en que nos encontramos. Todo el desarrollo tecnológico, todas las tendencias que, pues gracias a ustedes, el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer. Hay una pregunta que quiero resaltar, es la de Jaime Ramos en este momento. Me pregunta sobre qué oportunidades de becas en maestría. Pero oportunidades de becas en maestría, Jaime, siempre existe una oportunidad que tienen todos los estudiantes de la Universidad del Norte, y es que en su último semestre se le homologan 2 electivas como cursos de posgrado. De esta manera el estudiante hace lo que se conoce con el nombre de un enlace pregrado-posgrado, e inmediatamente ingresa a la maestría. Significa que con un año más de estudio tienes la oportunidad de graduarte como magíster en Ingeniería de Sistema y Computación. Normalmente no existen becas, los estudiantes son asociados o trabajan junto con un profesor en un proyecto de investigación en la empresa, en la industria, y mediante los recursos de este proyecto de investigación existe un capital destinado para lo que es el proceso de formación. En este proceso de formación tú te involucras y posteriormente, entonces, como lo comenté anteriormente, obtienes tu título de maestría una vez culminado el proyecto de manera satisfactoria, y por supuesto tú alcanzas los objetivos trazados en el momento de postularte como candidato a la maestría. Entonces hay oportunidades, becas hay del gobierno, adicional pues a lo que ofrece la universidad, pero lo que siempre, y es muy común que ocurra con los estudiantes de la Universidad del Norte en Ingeniería de Sistemas, es que en sus últimos semestres, si están interesados en continuar con su proceso de estudio, su proceso de aprendizaje,
sea una maestría o un doctorado, pues tienen la oportunidad de hacer el empalme pregrado posgrado, y adicionalmente este empalme pregrado posgrado los vincula a un proyecto que los ayuda a ganar experiencia en la industria, adquirir nuevos conocimientos avanzados desde el punto de vista de un estudio de posgrado o maestría, y les abre las puertas para potencialmente llevar a cabo los estudios de doctorado. Así que las oportunidades las hay absolutamente para todos, y todos son bienvenidos a ser parte, pues, de esta comunidad universitaria. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Este es solamente un subconjunto de las tendencias. De verdad que el mundo de la tecnología se mueve a una velocidad alucinante, y constantemente pues nos estamos viendo, incluso ya en cada área del conocimiento, en cada una de estas podemos meternos y encontrar otras 5 o 10 tendencias más. Lo importante es que desde la ingeniería de sistemas van a contar con todas las herramientas básicas y fundamentales para poder montarse en cualquiera de estas olas tecnológicas, entenderla, apropiarla y aplicarla en soluciones que sean válidas para la industria, para la ciencia y la tecnología, para la gente, para temas humanitarios, para temas comerciales. Esa es la parte más interesante. Desde la ingeniería de sistemas pueden de verdad llegar a entender toda la base, toda la fundamentación de los problemas que tienen estas tendencias, y proponer soluciones innovadoras, interesantes, optimizadas, plausibles, y básicamente, y no me cansaré de decirlo, pues tener impacto en la vida de la gente y, ¿por qué no?, llegar a cambiar el mundo. Bueno, entonces, eso se puede hacer desde el... Hay un tema interesante con las maestrías. Las recomendaciones para aquellos estudiantes que están interesados en maestrías, les recomiendo que ustedes digan, ustedes miren en qué área quieren trabajar, ustedes comuníquense con el profesor en la Universidad del Norte. Ahí van a poder, en la página de la universidad van a poder encontrar el perfil de cada uno de los profesores. Comuníquense con el profesor, mire, a mí me gustaría estudiar una maestría en esta área, en su área de investigación. ¿Tiene algún proyecto que podría impulsar esa maestría? Y de ese modo, o sea, siempre hay que tocar puertas de modo que se puedan abrir. Y obviamente estar también pendientes de las becas que Colciencias da. Hay siempre una cantidad interesante de becas en las cuales ustedes pueden empezar a trabajar. Maestrías de investigación, les recomiendo que ustedes, inclusive antes de aplicar su maestría, ustedes empiecen a actualizarse en el estado del arte, del área que les interesa, de modo que cuando sea hora de aplicar a una maestría, ustedes ya tengan un campo avanzado en eso. Entonces, es una recomendación, siempre comiencen a trabajar antes ese trabajo. Entonces, dice, ¿cómo es la creación de Smart City en Colombia y cómo debería esas nuevas tendencias de desarrollo? La Smart City es un tema bien interesante en el que trabajamos en el departamento con los investigadores externos que están liderando el tema a nivel mundial. Inclusive Pedro tuvo la oportunidad de trabajar el tema o de ir a unas conferencias. Pedro, no sé si quieres comentar un poco sobre eso y sobre cómo ves el tema de Smart Cities en Colombia. Bueno, creo que... Sí, listo. El tema de Smart City en Colombia pues tiene mucho potencial. Aquí lo podemos ligar directamente con Internet de las Cosas, lo podemos ligar con todo el tema de analítica, con todo el tema de inteligencia artificial. Y lo interesante es que se puede utilizar mucho la información que ya está. Por ejemplo, el profesor Satish Ukusuri, también de la Universidad de Purdue, en Ingeniería Civil, él trabaja con información de redes sociales, de Twitter, de Instagram, de la que se puede conseguir de Facebook, para poder identificar cambios en el uso del suelo. Entonces hace una analítica del texto de los tweets, por ejemplo,
de las relaciones que hacen, por ejemplo, ya con los temas de los hashtags y los usuarios que ingresan, para poder saber si están hablando, por ejemplo, de un restaurante o si están hablando de un comercio, donde, por ejemplo, en el POT, los planes de ordenamiento territorial se actualizan cada 4 o 5 años, y en una ciudad de crecimiento dinámico, eso cambia rápidamente. O sea, un área residencial en 2 o 3 años puede convertirse en un área comercial muy rápidamente, y eso no va a quedar en los mapas rápidamente, pero en las redes sociales sí, porque el comercio comienza a mover estos temas de redes. Esa es una de esas opciones en las que se puede utilizar información que ya existe, que no tenemos que ponernos a instalar 20.000 cámaras y 20.000 sensores de parqueo y 20.000 cosas, sino que con la información que ya se tiene hoy en día se puede utilizar para poder hacer trabajo en temas de desarrollo urbano. Entonces, en ese tema de Smart City todavía hay mucho trabajo. Es verdad, pero inclusive aquí en Barranquilla el tema de ciudades inteligentes pues va volviéndose una realidad. Ya la alcaldía es capaz de tener casi en tiempo real los flujos de tránsito en la ciudad, y de acuerdo a eso toma decisiones con una rapidez que antes no se tenía. El tema de manejo de las redes eléctricas se está haciendo cada vez de una manera más automatizada. Entonces, sí, aquí en Colombia sí estamos tomando eso. Lo que necesita es más egresados que traigan esas tecnologías, más egresados que crean las tecnologías y que empiecen a encontrarle ese valor comercial a las mismas, y pues obviamente vendérselas a la industria, también a los entes de gobierno. Por ahí Jesús pregunta si con un internship en el exterior puede contar como práctica internacional. Tú dices en el entorno de una maestría, Jesús. O en pregrado. O en pregrado. Por lo menos yo cuando estaba en la universidad, yo hice una práctica, mi práctica de pregrado fue en Finlandia, en Ericsson, y pues obviamente eso me contó como semestre de práctica. En los estudios de doctorado, se puede hacer, es obligatorio hacer un periodo fuera de la universidad, en una universidad del extranjero, y pues obviamente para fortalecer su proceso de investigación. Y por aquí, yo creo que una pregunta rápida que había por acá, estaban preguntando sobre el tema de la especialización, que por ahí se me fue la pregunta. El empalme es válido también con la especialización que se brinda actualmente. Ludi y Elías, Pedro, ustedes que manejan más esa área. Yo tengo entendido que... Yo creo que en ese caso lo más fácil con esas preguntas de homologación es que le escriban directamente a Ludi o a Elías. Ellos son los que les van a poder dar la información fidedigna y confirmada sobre el tema. Por ahí nos estaban preguntando una última preguntita, estaban diciendo que si se van a abrir nuevas maestrías. Lo interesante en las maestrías que estamos tratando en la universidad, trabajando en la universidad, que nosotros tenemos una maestría en ingeniería de sistemas, y ya el perfil de la investigación se lo da al estudiante. Entonces, si el estudiante le gusta, digamos, el área de criptografía, pues vaya a hablar con nuestro profesor que está en el área de criptografía, y su maestría va a ser de ingeniería de sistemas con un enfoque en criptografía. Shari nos pregunta que de cuánto necesita el promedio. El promedio me imagino que para entrar a las maestrías, Shari. ¿Cuál es el promedio, Pedro? Listo. Bueno, el promedio para entrar a la maestría está entre 3.5 y 3.8, pero en ese caso, nuevamente, escríbele mejor al profesor Miguel Jimeno, que es el director de posgrados del departamento. Su correo es ma.jimeno@universidad.co, y él puede darte el dato fidedigno, o habla con Ludi para hacer el tema de posgrado. De todas formas, 3.8 con ese promedio 3.8 en adelante, inmediatamente tienes acceso.
3.8 es el mínimo. Sí, para ingresar a la maestría. por ahí preguntaban que cómo me fui a Finlandia. Yo fui a Finlandia, fui a Taiwán a través de una organización que se llama ISEC, que tiene una oficina en la Universidad del Norte. Y a través de ello me pude ir. No es la única, hay otros modos de viajar. La Universidad del Norte tiene convenios para por lo menos terminar el pregrado en universidades de Estados Unidos, en universidades de Europa. Es como en todo, es un tema de tocar puertas, de preguntar, mira, yo quiero irme a Europa, yo quiero irme a un lado, yo quiero irme al otro, yo quiero hacer esto, y la universidad tiene las herramientas para poder apoyarlos en la medida, en la medida en que se pueda. En mi experiencia en ISEC fue yo fui a trabajar en Ericsson y me costé el tiquete, pues allá con el salario que ganaba ya me mantenía, y pues yo básicamente enviaba informes para cubrir la materia que tenía acá. Ahí les envié el link de la página de la Universidad del Norte del departamento para que ustedes puedan seguirla. Les recomiendo también seguir las redes sociales del departamento. Ahí estamos publicando constantemente sobre lo que trabajamos los profesores, sobre el tema de becas, sobre el tema de momentos de inscripción a todos tanto a pregrado como posgrado. Y por ahí nos pueden pedir, por ahí ustedes pueden pedirnos más directamente cualquier información. Así que nada, les recomiendo que por favor nos sigan a través de esas redes. Tenemos un equipo bastante dedicado a mantenerlas actualizadas y de modo que les aseguro que va a ser para ustedes beneficioso. Nada, yo creo que nos pasamos un poco del tiempo, pero definitivamente valió la pena. Muy buenas preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas por estos tags de redes sociales y se las podemos pasar al profesor del área en la cual a ustedes les interese. Nada, muchas gracias por participar. Gracias, Pedro. Bueno, y hubo un clamor público que queremos ver a Andrés haciendo una presentación de todo su tema de investigación. Sí. Listo. Entonces, Andrés, acepta el reto. De acuerdo. Gracias Pedro, y gracias Andrés por tu tiempo. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa ya como doctor, y nada, tú sabes dónde te queremos ver. Listo, entonces gracias al Elías, Cristel que está por ahí, Ludi, Jesús y todos ustedes que hicieron esta charla un momento ameno, en el cual pudimos compartir algunas de las tendencias y sobre cada una de ellas nada más algunos de los aspectos que las hacen tan interesantes. Muchas gracias a todos. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y bueno, recuerden que este es solamente el primero de todo un ciclo de webinars que se están organizando del Departamento de Bienes y Sistemas. Vienen otros muy interesantes. No sé si Elías tengas por ahí, ¿cuándo va a ser el tuyo? Sí, el mío es el día viernes a las 3:30. Vamos a mirar todo lo que es la parte de métodos de analítica de datos para estimar el impacto del SARS-CoV-2 acá en Colombia. Están todos cordialmente invitados, entonces vamos a trabajar sobre todo temas relacionados. Pedro mencionó un par, inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Son los tres temas como base, y les trataremos de mostrar un par de ejemplos relacionados con el tratamiento de datos asociados a este tipo de conjunto de factores. Y bueno, espero que sea también provechosa para todos ustedes. Los espero a todos, están cordialmente invitados. Inviten absolutamente a todas las personas que deseen. Es abierto a todo público, así que bueno, los espero verlos el día viernes a las 3:30. Igual en las redes sociales ustedes pueden estar pendientes, y ahí se van a estar enviando las invitaciones para cada uno de los webinars, y me imagino que eventualmente podremos también tener las grabaciones de estos webinars disponibles para aquellos que quieran verlas o aquellos que no pudieron conectarse el día de hoy. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. Un abrazo y que tengan un buen resto de tarde y de semana.
Éxitos. Hasta luego. Chao, chao.